Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo esta formación de biofotónica y nutrición, quisiera complementar un poco lo expuesto anteriormente y mostrar un poco qué hago desde la biofotónica o con el biofotón para mejorar toda la parte de nutrición a una persona enferma, ¿cierto? Voy a compartirles pantalla y vamos a volver a retomar un poco lo que les había dicho en una charla anterior, les había contado sobre los alimentos vivos, que es muy importante, y quisiera retomar desde esta parte de que me ha faltado un poco por cuestiones de tiempo y quisiera profundizarla un poquito más. Estamos hablando de que los alimentos vivos son alimentos que contienen luz en su interior y el alimento pierde esa luz, digamos, con métodos de cocción o ya cuando son manufacturados a nivel empresarial. Como materia prima todavía conservan, digamos, su parte orgánica y su campo de información vital, pero luego ya estos alimentos van perdiendo, con los procesos de manufacturación y todo esto, van perdiendo su calidad de nutrir de manera vital, ¿no? Hablábamos de alimentos, eh, que, que es, digamos, todo lo que se encuentra en su estado natural en la naturaleza, plantas, tallos, frutos, hojas, raíces, y de comestibles, que en realidad es aquello que comemos, pero que no necesariamente significa que es un alimento. Entonces voy a hablar un poquito aquí de este hombre, de Alexander Schrödinger, que fue premio Nobel en 1933 y que él habló de un concepto y una realidad en los alimentos que es la megantropía de la comida. Entonces él decía algo así como que la comida o la calidad de los alimentos o la calidad de la comida depende de su capacidad organizativa. Esta capacidad organizativa depende de su calidad y cantidad de fotones disponibles. Sabemos por todo lo que es digamos, la fotosíntesis, que las plantas viven de la luz, que es esta megantropía de los alimentos, pues que la planta toma la luz del sol y con esa luz va a generar todos sus procesos biológicos de frutos, de tallo, de energía, de hojas, y va a ser un proceso de fotosíntesis. Esa fotosíntesis nosotros también la hacemos, en nosotros se llama biosíntesis. Toda nuestra piel contiene unas sustancias que se llaman cromóforos, digámoslo así, unas moléculas encargadas que son receptoras de luz. Todo ser vivo es ávido por la luz. Entonces las plantas toman esa luz del sol junto con el CO2 y el H2O del agua, forman todo lo que es, digamos, su azúcar o sus azúcares, y esto lo van a transformar en una energía que va a hacer posible construir el alimento. Esa glucosa, esa fructosa, componentes moleculares de las plantas, generados a partir del CO2, el H2O y la luz solar, digamos que todo eso se va a descomponer en cierto modo en nuestro organismo cuando ya no lo comemos, eso se va a liberar y lo que queda como residuo va a ser el CO2 y el agua, y lo que queda como componente nutricional en realidad va a ser toda la carga de luz solar, de fotones que han liberado esos alimentos. Eso es de lo que se da cuenta este hombre, y es lo que llama la megantropía de los alimentos. Un alimento va a alimentar y va a alimentar bien en la capacidad que tiene de realizar bien su trabajo a nivel de los fotones que logra de manera organizada eh, obtener el organismo a partir de ese alimento, ¿no? Esos fotones son almacenados y nuestras células los usan permanentemente para hacer todas sus activaciones moleculares y biológicas. Entonces, en este caso sabemos que hay más 1000 reacciones bioquímicas por segundo en cada célula y gran parte de ellas se produce por el almacenamiento de estos fotones, ¿no? De hecho, entonces,
la calidad de la comida va a depender de la cantidad de luz almacenada en ella. Esa cantidad de luz es mejor cuanto mayor es su capacidad de almacenar esta luz. Entonces se han hecho pruebas, por ejemplo, con un tomate cocido, un tomate crudo, un brócoli cocido, un brócoli crudo. Lo que es los raw foods, los alimentos crudos, aportan más luz que un alimento cocido. No es que el alimento cocido no lo aporte, sino que lo va perdiendo en ese proceso de cocción. A más cocción, más pérdida de la capacidad vital del alimento. Entonces, uno mínimo debería tener en una dieta un 50% de alimentos vivos, de alimentos no cocinados.